Voy a hacer una reflexión, no sé si se oye bien, sí. Voy a hacer una reflexión sobre la violencia contra las mujeres. El nombre más habitual para calificar a la violencia contra las mujeres es violencia de género. A mí me va a gustar mucho más hablar sobre todo de violencia patriarcal. Creo que es un concepto mucho más preciso y que va directamente al núcleo fundamental de dónde se genera la violencia. El objetivo de esta reflexión en realidad va a ser el siguiente. Casi todos los estudios y las investigaciones que se hacen sobre la violencia patriarcal suelen ceñirse a cuáles son los efectos de esa violencia. Y yo lo que quisiera en realidad es ir más abajo y buscar cuáles son las raíces de esa violencia que muchas veces llamamos estructural y que en realidad no sabemos exactamente dónde está. Entonces, lo primero que habría que decir es que la violencia contra las mujeres es un fenómeno social global. Ninguna sociedad, de todas cuantas existen, ni en el norte ni en el sur, escapa a esta modalidad de violencia que tiene un carácter constitutivo en todas y cada una de las sociedades. Sin embargo, y estoy refiriéndome de una manera muy concreta a nuestro país, pero no solamente, la idea que ha circulado durante muchísimo tiempo es que el hábitat natural en el que se ha desarrollado la violencia masculina ha sido el de las relaciones de pareja heterosexuales. La propia ley contra la violencia de género establece que los episodios de violencia o la violencia tienen lugar en ese espacio que se circunscribe a las relaciones de pareja. Sin embargo, yo creo que es fundamental señalar que la violencia masculina se extiende a todos aquellos espacios en los que los varones tienen una posición de poder, en la que los varones tienen una posición de hegemonía. Y cuanto mayor es su posición de poder, mayores son las probabilidades de que desarrollen diferentes tipos de violencia contra las mujeres, o bien violencias que sean más explícitas o bien violencias que sean inexplícitas, dependiendo naturalmente del espacio en el que se encuentren. Quiero señalar, y este es un elemento fundamental de lo que quiero decir, que la violencia patriarcal, lo que denominamos violencia de género, no se agota en las agresiones físicas en el marco de las relaciones de pareja. La violencia patriarcal tiene una gran extensión. La biografía de una gran parte de mujeres lo que hace es testificar cómo a lo largo de toda su vida han padecido o han sido objeto de diferentes tipos de violencia, de acoso sexual en el trabajo, de abusos sexuales en su infancia, de agresiones físicas y psicológicas en el ámbito de la pareja, de agresiones sexuales dentro y fuera de la pareja. Quiero recordarles que en el informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2012 se señala que el 25% de las mujeres de la Unión Europea han sido víctimas de abusos sexuales en su infancia y todo en el contexto o en el entorno, en su entorno más próximo. Y este informe del año 2012 de la Organización Mundial de la Salud acaba señalando que esto es solamente la punta del iceberg, de modo que la violencia contra las mujeres tiene una gran extensión y, por supuesto, desborda las relaciones de pareja. Yo lo que quisiera señalar es que la producción de la violencia masculina está vinculada a estructuras que están marcadas por la desigualdad, por la discriminación y por la opresión. El patriarcado, esto que las feministas hemos conceptualizado como patriarcado, que en realidad es un conjunto de estructuras de poder que son invisibles para quien no tiene un marco que le permita visibilizarlo, bueno, pues el patriarcado como sistema de poder es un elemento fundamental para el dominio masculino. No se podría entender la violencia contra las mujeres si no asumimos la idea
de que el patriarcado se edifica sobre los privilegios de los varones y sobre la desigualdad y la subordinación de las mujeres. Y con esto es importante señalar que no todos los varones son violentos, ni que todas las mujeres viven la misma situación de opresión y de subordinación. La violencia masculina no es una esencia. La violencia masculina no forma parte de la ontología de lo masculino. La violencia masculina, como otras formas de violencia, se construyen social y culturalmente. El problema, lo que hemos hecho las feministas en los 3 siglos de historia que llevamos, pero muy particularmente a partir de los años 70 del siglo XX, ha sido analizar cuáles son esas estructuras culturales, cuáles son esas estructuras sociales que hacen posible que haya un grupo de varones, a los que yo denomino los nuevos bárbaros del patriarcado, que se sienten con el derecho y con el poder de agredir física, sexual, psicológicamente a muchas mujeres. Y a no olvidar tampoco, porque de lo que estamos hablando no es de unos episodios, no estamos hablando de un fenómeno que tiene un nivel pequeño, ¿no? que tiene un nivel reducido. La violencia contra las mujeres, en los barómetros del CIS se señala que entre el 15 y el 20% de las mujeres españolas están sometidas a violencia psicológica o a violencia física. Los niveles de asesinatos están creciendo y en algunos momentos incluso se amontonan, como pasó después de la manifestación que hicimos el 7 de noviembre en Madrid. La resistencia individual de mujeres que sencillamente quieren hacer su vida, que sencillamente un día soñaron con la posibilidad de tener un proyecto de vida autónomo, bueno, pues la resistencia individual o la interpelación política a este sistema por parte de las mujeres suelen ser respondidos con violencia por parte de algunos varones. Y que quede muy claro que no estoy hablando de todos los varones, estoy hablando solamente de aquellos varones que agreden de alguna de las múltiples maneras que hay. Es imprescindible preguntarnos por qué están apareciendo nuevas formas de violencia, por qué hay violencias que se están intensificando. Yo creo que es necesario vincular la emergencia de violencias a la nueva situación que vivimos las mujeres en muchas partes del mundo. Hasta los años 60 o 70, los varones eran los proveedores universales de la familia y, por lo tanto, tenían el control sobre todo el espacio doméstico familiar. Pero resulta que ahora, no solamente porque el feminismo ha luchado titánicamente a partir de los años 60 para que las mujeres entrásemos en el mercado laboral, sino porque las transformaciones del capitalismo han empujado a casi todas las mujeres del mundo a entrar en ese mercado laboral. Eso ha significado un mayor protagonismo social, ha significado un mayor protagonismo económico. Y este hecho, el hecho de que las mujeres circulemos mucho más ahora que antes por el espacio público, el hecho de que tengamos recursos que nos garantizan ciertos niveles de autonomía, han movilizado las estructuras sociales y las estructuras psicológicas de algunos varones, y esa movilización de esas estructuras se ha traducido en respuestas de violencia. Al mismo tiempo, hay que señalar que la violencia contra las mujeres es un fenómeno social complejo, que ha sido insuficientemente explicado desde los distintos paradigmas de las ciencias sociales. Hace mucho tiempo, no tanto, desde luego, pero hace tiempo que no se ha podido evitar en las ciencias sociales que tienen un carácter explícitamente androcéntrico, no se ha podido evitar estudiar o por lo menos contemplar la existencia de este fenómeno social que recae sobre tantas mujeres. Pero las ciencias sociales no han podido proporcionar las suficientes claves explicativas como para saber exactamente cuáles son las raíces más profundas de la violencia patriarcal. Y por eso creo que la clave para poder entender esta modalidad de violencia se encuentra en el marco interpretativo feminista. Quiero hacer aquí un inciso para reivindicar
la tradición intelectual feminista, naturalmente también el movimiento social. No habría marco interpretativo feminista si no hubiese movimiento social, y si no hubiese un movimiento social potente no existiría un paradigma feminista como el que existe, sin ninguna duda. Me gusta mucho, y no quiero dejar de citar a Celia Amorós, cuando dice que en feminismo conceptualizar es politizar. Bueno, pues en ese marco interpretativo feminista, lo que hemos hecho, quienes estamos trabajando desde esa línea de investigación, es acuñar conceptos que no solamente tienen gran capacidad explicativa, sino que al mismo tiempo que se acuñan, politizan la realidad. Cuando hablamos de un concepto como patriarcado, no es un concepto neutro, de la misma forma que tampoco era un concepto neutro cuando Marx acuñó el concepto de plusvalía. Cuando Marx acuña el concepto de plusvalía, de lo que está hablando es de la explotación capitalista, y cuando las feministas resignificamos el concepto de patriarcado, en realidad de lo que estamos hablando es de una estructura de poder, de una jerarquía de poder que coloca a las mujeres en una posición de subordinación. No se puede tampoco trabajar en las raíces de la violencia patriarcal si no nos hacemos preguntas que Carol Pateman llamaría preguntas específicamente feministas, y que nos las tenemos que hacer porque si no nos las hacemos no vamos a comprender de qué estamos hablando. 2 o 3 preguntas. Una, ¿por qué los hombres asesinan a las mujeres en las relaciones de pareja y fuera de las relaciones de pareja? 2, ¿por qué los hombres agreden, algunos hombres, por qué algunos hombres agreden sexualmente a las mujeres? ¿Por qué los hombres abusan de las niñas en unos porcentajes completamente insólitos? Estas serían preguntas feministas, y estas preguntas no pueden ser respondidas no pueden ser respondidas fuera de ese marco interpretativo feminista. Se pueden dar respuestas que son parciales, pero no podríamos entender la violencia contra las mujeres fuera de ese concepto fuertemente explicativo que llamamos patriarcado. Y ese concepto que llamamos patriarcado no ha sido acuñado ni tampoco resignificado en clave feminista por ninguna de las áreas de conocimiento de ninguna de las ciencias sociales que no haya sido por la teoría feminista. Hay que decir necesariamente que el discurso de la inferioridad de las mujeres, un discurso con raíces históricas muy profundas, la construcción patriarcal de una ontología femenina, está en la base de la cultura patriarcal y por ello abre el camino a prácticas de violencia y a los consiguientes argumentos de legitimación de esa violencia. Yo lo que quiero explicar, lo que me gustaría explicar, y tampoco quiero alargarme muchísimo, es esa violencia que es oculta, esa violencia que no se ve, esa violencia que a veces es muy difícil de conceptualizar. Y para eso les voy a pedir 5 minutos solamente para explicarles esto. Miren, todas las comunidades humanas están compuestas de estructuras materiales y de estructuras simbólicas. Ninguna sociedad carece de unas realidades o de las otras. Todas las sociedades están compuestas de instituciones y de ideas, de definiciones sociales y de estructuras sociales. Y en todas las sociedades, para que se puedan reproducir a lo largo del tiempo, tiene que haber congruencia y coherencia entre las instituciones y las ideas. Si no existe esta congruencia y esta coherencia, se produce una crisis de legitimación. Y yo tengo una enorme tentación, ahora que estamos aquí en este espacio reducido en el que parece que compartimos un lenguaje común, si la manifestación, por llamarla manifestación, porque aquello fue un movimiento de masas del día 7 de noviembre, lo que estaba poniendo encima de la mesa, en realidad, lo que está colocando en el centro de la agenda social y de la agenda política es una crisis de legitimidad. Dicho de otra manera, la sociedad demanda respuestas, demanda soluciones, la sociedad o partes significativas de esa sociedad tienen conciencia crítica acerca de este fenómeno social y el poder político no ofrece soluciones y ni siquiera ofrece palabras. Quiero explicarles qué son las estructuras simbólicas. Todas las sociedades, también todas sin exclusión, tienen un centro simbólico. Y en ese centro simbólico están instalados los valores que son dominantes en una sociedad. Ese centro simbólico está vinculado, por supuesto, a la socialización y abarca el mundo de las definiciones sociales, los prejuicios, las construcciones científicas,
las construcciones religiosas, eso está en el centro simbólico y actúa como una instancia superior de socialización. Desde ese centro simbólico se emiten continuamente, sin parar, mandatos socializadores que apuntan en dos direcciones. Apuntan a las subjetividades individuales, pero también apuntan a las subjetividades colectivas. La socialización, ustedes lo sabrán muy bien, es una herramienta central en la constitución de la subjetividad. Este centro simbólico, yo no me estoy inventando nada, este concepto es de un gran sociólogo del siglo XIX, que entre sus muchas cualidades, desde luego hay una que no tenía, que es la de ser feminista, se llama Durkheim. Bueno, pues este centro simbólico tiene un núcleo, pero también tiene una periferia. En ese núcleo hay instalados algunos valores, y esos valores son valores que están sacralizados, son valores que forman parte de lo que se podría denominar un orden natural de las cosas. ¿Por qué esos valores están sacralizados? ¿Por qué están en el núcleo de ese centro simbólico? Porque aquello que es sagrado no puede estar dentro del debate político y dentro del debate público. Lo más importante que hay, aquello que las sociedades patriarcales, capitalistas, raciales, consideran que es esencial para su propia supervivencia, lo enmascaran de tal forma que no se hable de ello. Y les voy a poner dos ejemplos, uno que nos concierne directamente en el tema que nos trae y otro que no. Por ejemplo, se habla mucho del mercado, pero nunca se habla de la propiedad privada. La propiedad privada está en este núcleo. Por ejemplo, la normatividad masculina y la femenina, en lo que consiste ser un hombre y lo que consiste ser una mujer, esos son valores sagrados sobre los que se discute muy poco. Se puede discutir sobre desigualdad, se puede discutir sobre discriminación, pero poner en cuestión lo que significa ser varón y lo que significa ser mujer, sobre eso hay poca discusión. Eso está instalado en ese centro simbólico. Cuando las estructuras simbólicas funcionan adecuadamente, que es lo que desean las sociedades que están presididas, que son todas, por otra parte, por estructuras de dominio, el consenso está garantizado. Y cuando hay consenso, se oscurece el origen de la violencia masculina. De esta manera, el dominio se ejerce inconscientemente y se garantizan las condiciones de la autorreproducción de las sociedades patriarcales. Y les voy a poner un ejemplo, porque aún tenemos tiempo. Por ejemplo, aquí está Elena Simón, que ha trabajado muchísimo sobre cuestiones de coeducación. La escuela, más que la escuela, los institutos, la educación primaria, la educación secundaria, la educación universitaria, son instancias fundamentales de socialización. Y no tenemos herramientas, porque los gobiernos que hemos tenido así lo han querido, no tenemos herramientas para formar a nuestros alumnos y alumnas en qué consiste el patriarcado y cuáles son las razones en las que desemboca la desigualdad entre hombres y mujeres, la desigualdad de género. La cuestión es que los profesores y las profesoras no es que sean malos profesionales, que los habrá de todo como en todos los sitios. El problema es que la socialización, si funciona, es porque funciona inconscientemente, porque los valores los asumimos sin darnos cuenta, desde el mismo instante en el que nacemos hasta el mismo momento en el que nos morimos. Ahí funciona todo el proceso de socialización y necesitamos que alguien nos explique que existe un currículum oculto de género, que los valores no son neutros y que nos distanciemos críticamente de algunas realidades sociales que son fuentes inagotables de opresión para las mujeres o para otros colectivos sociales. Bueno, en otros términos, y para resumir esto, la violencia y el dominio son las dos caras de la misma moneda. Todos los sistemas de dominio, lo decía Pierre Bourdieu, con mucha claridad, todos los sistemas de dominio, a todos los sistemas de dominio les es inherente la violencia. La violencia patriarcal, la invisible, esto me parece que es fundamental, no es una anomia, no es una disfunción del sistema. Más bien forma parte del sistema y lo constituye.
No es posible pensar en una sociedad patriarcal o en una sociedad capitalista que no utilicen la violencia como un instrumento de excepción que entra en funcionamiento en el mismo y preciso momento en el que el consentimiento, en el que el consenso entra en crisis. Pues bien, lo que les quiero decir es que en este mundo simbólico se encuentra uno de los nudos fundamentales de la violencia contra las mujeres. Vamos con las estructuras materiales. Las estructuras materiales de una sociedad son el conjunto de realidades institucionales y sociales que forman también cualquier comunidad humana. El poder político, el poder económico-financiero, el mercado de trabajo, la familia, el trabajo no remunerado, las organizaciones políticas, sindicales, profesionales, los nuevos movimientos sociales, las instituciones religiosas o las prácticas culturales, entre muchas otras, configuran las estructuras materiales. Pues bien, lo que les quiero decir es que en cada una de esas estructuras materiales están fuertemente instaladas las jerarquías de género. Dicho de otra manera, no podemos obviar el carácter coactivo que tienen las estructuras materiales. Constituyen la base de la coacción. Igual que las estructuras simbólicas constituyen la base del consentimiento, las estructuras materiales constituyen la base de la coacción. Y les voy a poner solamente dos ejemplos. El mercado de trabajo es uno de esos ejemplos. El mercado de trabajo es una institución que produce de una manera interminable discriminación, segregación hacia las mujeres, horizontal, vertical, directa, indirecta, brecha salarial. Si se hacen leyes, también son realidades materiales. Esas leyes, algunas, son unas leyes como por ejemplo la reciente aprobación de la ley de prohibir el aborto a las jóvenes de 16 o de 17 años, esa también es otra realidad material que tiene un carácter fuertemente coactivo. Primera conclusión, las estructuras materiales y las simbólicas son fuente inagotable de violencia contra las mujeres. Cuando hablamos de violencia estructural, estamos hablando de esto, de lo que no se ve, de lo que no es conceptualizado como violencia, de eso que parece que forma parte de un orden natural de las cosas. Y al mismo tiempo es importantísimo señalar que este tipo de violencia que emana de las estructuras simbólicas y de las estructuras materiales no es una violencia azarosa, sino que es una violencia instrumental. Es una violencia que tiene un objetivo y el objetivo es producir continuamente mecanismos de control social para que las mujeres no nos movamos de aquellos espacios que patriarcalmente se nos ha asignado. ¿Por qué me parece a mí que es muy importante hablar de este tipo de violencia que no es explícita, de esta violencia que no conceptualizamos como violencia? Porque este tipo de violencia enmascarada que no se ve, que parece que forma parte de un orden social que es natural, requiere de políticas específicas. Lo mismo que la violencia que se ve va a requerir de otro tipo de políticas. Si solamente el poder político y la propia sociedad civil es capaz de pensar políticas que van dirigidas a la violencia que se ve y no produce políticas que van dirigidas a este tipo de violencia, la violencia contra las mujeres no va a desaparecer y probablemente ni siquiera se va a frenar. Bueno, ahora la violencia explícita. Junto a estas violencias no conceptualizadas aparecen otras que sí son explícitas y que las sociedades patriarcales han tenido que nombrar. Esta violencia se produce cuando los varones agreden individual o colectivamente a las mujeres en contextos que son distintos. No hay que olvidar que esta violencia que se nombra en las sociedades patriarcales ha podido ser conceptualizada e interpelada políticamente gracias a la lucha feminista. Lo que quiero decir es que no crean ustedes que esta violencia, que ahora, si en el año 2004 se pudo hacer una ley contra la violencia de género, no crean ustedes que es porque de una manera espontánea y natural las sociedades de pronto llegan un día, se levantan por la mañana todo el mundo y ve que hay violencia contra las mujeres. No, tienen que saber ustedes que desde los años 70 el movimiento feminista en muchas partes del mundo ha estado escribiendo y ha estado
poniendo en funcionamiento prácticas políticas para visibilizar un hecho, y es que hay violencia contra las mujeres en el ámbito privado, pero también en el ámbito público-político. El canon de la violencia patriarcal, lo que hemos estimado, o lo que las sociedades patriarcales han creído que era violencia, es un acto de violencia o de asesinato que ejerce un varón sobre una mujer con la que ha tenido o con la que tiene una relación sentimental. Y digo que este ha sido el canon de la violencia patriarcal porque sobre este canon de la violencia patriarcal es sobre el que se ha hecho la ley contra la violencia de género. Este canon de la violencia masculina es la dimensión más frecuente de la violencia patriarcal y aquella que están dispuestas a visibilizar las sociedades patriarcales, como les he dicho, después de largas y duras luchas feministas. ¿Qué es lo que ocurre para que se dé esta violencia? Al agresor le resulta inaceptable la pérdida de control de la mujer que él considera que es de su propiedad. Este ha sido hasta ahora el canon de la violencia masculina. Las agresiones tienen un carácter instrumental, porque tienen una función de control social sobre las mujeres. Es importante señalar que este discurso que han sido capaces de visibilizar las sociedades patriarcales lo han visibilizado de la siguiente manera. Hay algunos varones individuales, personalidades quizá patológicas, gente que vive situaciones de desestructuración social, de desestructuración familiar, que son las propias situaciones las que les empujan directamente a la violencia masculina. Esto es lo que las feministas llevamos casi 50 años, este discurso llevamos casi 50 años tratando de desactivar. No es la personalidad singular y peculiar de algunos varones la que produce la violencia patriarcal. Es un sistema que está construido alrededor de la posición de hegemonía social de los varones, la que hace posible que algunos de ellos se sientan con el derecho a agredir a las mujeres que ellos consideran que son o bien individualmente o bien colectivamente propiedad o de un varón o de todos los varones. Sin embargo, y en 10 minutos acabo, Paloma, si te parece. Bueno, pues junto a este canon de violencia, junto a esta forma tradicional de violencia masculina, las feministas hemos visibilizado otras muchas formas de violencia, como por ejemplo el acoso sexual, como por ejemplo el abuso sexual, como por ejemplo las agresiones sexuales fuera de la pareja. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que frente a lo que pudiera parecer, la violencia no está solo en el espacio privado, también está en el espacio público. Lo que pasa es que en el espacio privado se ve mucho menos. Han surgido, y esto creo que es importante, han surgido, sin embargo, otras formas de violencia, algunas que son enteramente nuevas y otras que casi habían desaparecido han vuelto a reaparecer asociadas a nuevos fenómenos sociales. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que estamos contemplando que en muchas partes del mundo están surgiendo, se están formando formas de violencia contra las mujeres que aquí no las habíamos visto, pero que no tengan ustedes ninguna duda de que llegarán, porque esas formas de violencia están asociadas a fenómenos sociales como, por ejemplo, el nuevo capitalismo neoliberal, como, por ejemplo, y a algunas de sus producciones, como, por ejemplo, las maquilas, están asociadas a la debilidad del Estado. Los estados están perdiendo el monopolio de la violencia. En algunas partes del mundo, en realidad, lo único que tienen, porque no existen casi estados, es precisamente el monopolio de la violencia, pero lo tienen para defender a las élites económicas y financieras, no para defender a la gente. Cuando los estados son débiles, cuando los estados pierden el monopolio de la violencia, se abren unos grandísimos espacios de impunidad y cuando aparece la impunidad aparecen los asesinatos y las agresiones sexuales en cadena hacia las mujeres. Yo creo que las feministas
y no solamente las feministas, sino las sociedades occidentales, las sociedades de esos países que el sociólogo Boaventura de Sousa Santos llama los países centrales, tenemos que poner el foco en esas violencias, porque esas violencias que en un principio parece que son completamente ajenas a las sociedades en las que vivimos, poco a poco se van acercando y un día vemos que hay un episodio de estas violencias, poco después vemos una sentencia, después vemos otra. Tenemos que conceptualizarlas y saber que existen, porque la idea que yo quisiera transmitirles es que todas las formas de violencia, las antiguas y las nuevas, aquellas que han desaparecido y se están resignificando o redefiniendo de formas distintas, todas están unidas por un hilo. Y ese hilo tiene un nombre, y el nombre se llama reacción patriarcal. En los años 70, entre los años 70 y los años 80, las mujeres en muchas partes del mundo obtuvimos derechos. Y no solamente los obtuvimos, sino lo que es más insólito, los ejercimos. Y después de una época en la que colectivos que están en una posición de desigualdad obtienen derechos, vienen procesos de reacción del tipo que sea. Bueno, pues vivimos un momento. Sophie Bessis, una mujer tunecina, lo explica muy bien cuando ella dice, y yo creo que en realidad da en el clavo, cuando ella dice mujeres de muchas partes del mundo, aunque luego no seamos muchas, pero en muchas sociedades, no solamente de los países centrales, hemos podido ser dueñas de nuestro cuerpo. Los varones se han dado cuenta que somos dueñas de nuestro cuerpo y nos quieren quitar el cuerpo. La ley que ilegaliza el aborto en las chicas de 16 años, las manifestaciones por el derecho a la vida falso, ¿no? Por el derecho a la vida de quien no existe, pero no a favor del derecho a la vida de quien sí existe, en realidad forman parte fundamental de este proceso de reacción patriarcal. Bueno, pues lo que les quiero decir es que se está produciendo una extensión de la violencia contra las mujeres desde el entorno de pareja hasta otros entornos que son ajenos a esta realidad social, y desde la agresión individual de un varón a la de varios varones relacionados con grupos masculinos. Estoy pensando en la economía criminal, en esto que Saskia Sassen llama economías ilícitas. Por supuesto que estoy pensando en la prostitución y en sus grandes mecanismos de abastecimiento que se llaman trata. Estoy pensando en las maras, estoy pensando en los conflictos armados. En definitiva, lo que quiero explicarles es que se ha podido detectar un desplazamiento de la agresión masculina desde el entorno conocido al desconocido. Y dicho de otra manera, esto lo que quiere decir es que hoy muchas mujeres en muchas partes del mundo son agredidas, son torturadas, finalmente muchas de ellas son asesinadas. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? Y estoy pensando, por ejemplo, en los feminicidios de Ciudad Juárez. ¿Por qué se mata a mujeres a las que no se conoce? ¿Por qué se mata a mujeres de las que no se obtiene ninguna ventaja individual que sea evidente para los ojos de quien está contemplando ese fenómeno social? Para acabar, no quiero enumerar, ¿no? Luego en el debate podemos enumerar cuáles son muchas de estas nuevas formas de violencia, pero lo que quiero hacerme una pregunta: ¿qué ha ocurrido para que la violencia contra las mujeres no se haya reducido en medio de lo que pensábamos que era la expansión de la ideología de la igualdad y de los derechos humanos? La ideología de la igualdad y de los derechos humanos hace mucho tiempo que está, bueno, no tanto, pero en fin, hace tiempo que está instalada en nuestras sociedades. Quien más, quien menos, asume la ideología de los derechos humanos. ¿Qué es lo que ocurre para que se produzca esta cantidad ingente de violencia explícita e inexplícita contra las mujeres, desafiando así una filosofía que civiliza las sociedades en las que estamos viviendo y que está orientada a que nos constituyamos en realidad como lo que debemos ser como comunidades morales? Bueno, pues creo que no se puede entender este brutal aumento de la violencia patriarcal fuera de las crisis del contrato sexual y del contrato social. No lo voy a explicar tampoco ahora, pero sí quiero explicar, quiero pasar ya para que tengamos, si te parece,
a las consideraciones finales. Me da muchísima pena siempre no contar todo lo que he hecho, todo lo que he trabajado, pero la cosa es así. Varias cosas. La primera es que, y ya lo he dicho, la escalada de violencia contra las mujeres es parte de la reacción masculina contra el feminismo. Si no, díganme ustedes cómo podemos entender que después de que 500.000 de mujeres saliésemos a la calle el sábado en Madrid, hayan asesinado en una semana a 7 o a 8 mujeres. Explíquenme ustedes cómo es posible y si esto no tiene que ser interpretado como un proceso brutal de reacción patriarcal. Dice esta Diana Russell, que es la que acuña el concepto de feminicidio, dice, es una norteamericana, dice: cuando se intensifica el poder masculino, el terror se intensifica. En segundo lugar, la violencia, como los feminicidios de Ciudad Juárez, son una política de reinserción de las jerarquías patriarcales contra las mujeres, tal y como sostiene la mexicana Julia Monárrez cuando explica el feminicidio sexual sistémico. Por ejemplo, la joven trabajadora de la maquila que se ha desasido de la protección masculina y se ha convertido en proveedora imprescindible del salario familiar, y que no solamente eso, sino que ha tenido la osadía de ocupar el espacio público y después de salir de la maquila irse a un bar y tomarse una cerveza, cosa insólita. Las mujeres hace muy poco tiempo que hemos entrado al espacio público y el 70% de las mujeres del mundo no pueden acceder a este espacio. En tercer lugar, la violencia es un mensaje de inferioridad a las mujeres y es un mensaje también de autorización al resto de los varones que hasta ese momento no han ejercido una violencia explícita. Dicho de otra manera, se refuerza la barrera de entrada. Las mujeres hay lugares y a espacios a los que no pueden pasar. Y tal y como señalaba ya la gran clásica del feminismo, Kate Millett, en los asesinatos y torturas a mujeres se detecta un efecto catártico que tiene para los varones. Y ese efecto catártico lo tiene para estos bárbaros del patriarcado que esta última semana y a lo largo de todo este año y el anterior y el otro asesinan a mujeres. Experimentan un sentimiento de liberación interior tras el crimen que vuelve a confirmar el poder absoluto sobre las mujeres. No les estoy contando ciencia ficción, está estudiadísimo, se han hecho estudios con maltratadores, sabemos el sentimiento que tienen después de haber pegado tantas cuchilladas o después de haber matado de otras maneras a estas mujeres. Ya para el final, en algunas zonas del mundo y en determinados espacios de algunas sociedades, las élites masculinas aceptan con muchísima resistencia el discurso de la violencia contra las mujeres, como en nuestra propia sociedad, pero lo aceptan de aquella manera, lo aceptan a medias. Es decir, ¿cómo lo aceptan? Como el exceso que tienen algunos varones, no como si formase parte inherente del propio corazón de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo descontextualizan, lo despolitizan y así niegan su carácter estructural. Se silencia lo que hay detrás de la violencia patriarcal, aquello que precede al asesinato. Aquello que precede al asesinato se omite intencionadamente, se oculta que está instalado en las entrañas de este sistema de poder que denominamos patriarcado. El feminismo, como teoría y práctica política, ha trabajado en la identificación de la violencia explícita, pero también en la que se oculta. Hemos combatido la violencia simbólica y la material, sobre todo a partir de los años 70. ¿Y qué ocurre ahora? Ahora nos encontramos con que se está tergiversando nuestro discurso y se están fabricando representaciones sociales sobre la violencia patriarcal que tiene como objetivo su despolitización. Se están fabricando representaciones sociales sobre la violencia patriarcal como si fuese algo ajeno al sistema social. ¿Por qué? Porque al centrarnos en la violencia que se ve, se oscurece otro hecho que es fundamental: la naturaleza violenta de las estructuras simbólicas y materiales del patriarcado. El discurso sobre la violencia contra las mujeres que se está fabricando desde el imaginario patriarcal despolitiza la violencia al privarlo de sus causas, al oscurecer sus raíces, al enmascarar las relaciones de poder que están en el fundamento de la violencia.
Se silencia la desigualdad y las jerarquías de poder entre hombres y mujeres como lo que es, como el caldo de cultivo que hace posible la emergencia de la violencia. Lo fundamental, parece, es ocultar el sistema de poder que hace posible que esos varones agresores se conviertan en los nuevos bárbaros del patriarcado. Hoy hay una disputa discursiva sobre cómo reconceptualizar la violencia contra las mujeres. Las feministas tenemos que tomar las riendas de este relato. Tenemos que volver a reconceptualizar la violencia y volver a explicarlo pedagógicamente una y otra vez, como llevamos haciéndolo sine die, y traer este análisis al centro de nuestra agenda política. Creo que el día 7 de noviembre, en la gran marcha que hicimos en Madrid, hemos hecho precisamente esto, llevar al centro de la agenda política la cuestión de la violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias. ¿Me pasé de tiempo? Perfecta.